Hola, soy Flor y te invito a que juntas creemos este espacio, un lugar seguro, libre de etiquetas y prejuicios. En este podcast compartiremos historias de personas que transforman vidas, replicando el poder de la fuerza de su voz. Esto es Voces sin Filtro, donde no callamos, gritamos. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Voces sin Filtro, donde no callamos, gritamos. Y pues bueno, hoy vamos a tener un súper tema y bueno, para hablar en este episodio sobre maternidades no convencionales, nos acompaña Rebeca Tovar, una voz con mucho corazón que desde su experiencia nos comparte la difícil labor de ser una mamá autónoma. Entonces, bienvenida, Rebe. Este es tu espacio. Hola Flor, muchísimas gracias por la invitación. Me encanta estar en tu programa, me encanta conocer a una mujer como tú. Muchas Así que gracias. es un placer estar aquí. Y en la presentación, bueno, en tu presentación, hablaba yo de maternidades no convencionales, ¿no? Pero para pasar al tema de mamás no convencionales y de maternidades no convencionales, eh, cuéntanos quién es Rebeca Tovar. Bueno, pues yo me dedico a la publicidad, soy creadora de contenido, pero sobre todo, y creo que después de tantos años, el papel más importante que he encontrado en mi vida soy mamá de Ale, soy Sí. una mamá, como dices tú, una maternidad no convencional, porque normalmente estamos acostumbrados a que es la mamá, el papá, el amor, Ujú. ¿no? El La, perro, la la familia, camioneta, ¿no? la familia. La familia, ahora sí que convencional y estereotipada con la Exacto, que crecimos la exacto. mayoría de nosotros, Y, ¿no? y creo que hoy en día esta parte de no convencional cada vez está Ujú. siendo la normalidad y esta Exacto. parte de nuestro día a día, ¿no? Cómo es que yo fui mamá, bueno, soy mamá autónoma y lo Ujú, hice por medio de la adopción. ujú, Entonces, pareciera ser que es una maternidad no convencional. Todavía creo que hay muchos mitos y tabús acerca de este tipo de maternidades, ujú. pero hoy estamos aquí precisamente frente a este micrófono y creo que también hay muchas personas que están frente a micrófonos y que están alzando la voz y que están en otras trincheras, hablando de este tipo de familias, de Ujú, estas familias que a lo mejor siempre han existido, claro. pero que nunca antes eran mal vistas o que, ¿sabes? Todo el tema y el tabú de ser mamá soltera, porque además Ujú, el nombre en sí no es ser mamá soltera, aunque así se conozca, claro. ¿no? Sino es ser mamá autónoma, que es que nosotros con nuestros propios medios hacemos toda La esta labor crianza. de, Ujú, de, de crianza tan complicada, ¿no? exacto. Y ya mencionábamos las maternidades autónomas, porque justamente algo a lo que apelamos, ¿no? Es justamente que no tiene nada que ver el estatus civil de las mujeres para ejercer una maternidad, ¿no? Y menos en lo que ahora ya decíamos, estas nuevas formas o formas cotidianas, ya no tan juzgadas de formar familias, ¿no? Ya no es la típica familia papá, mamá, hijos y la familia extendida, ¿no? Ya decías tú hasta la mascota. Sí, o sea, esta Ujú, parte que dices es bien cierta, o sea, yo soy soltera, espero que eso ujú. pase pronto. Que eso no impide, ajá, Pero, o sea, ese es mi estatus civil, claro. ¿no? O sea, yo no tengo una pareja, pero eso no tiene nada que ver con el tema de la maternidad, ¿no? Exacto. Hay seguramente, y lo trataremos más adelante, el tema controversial que dicen que por qué le prohíbo a Ujú, mi hija tener un padre, ¿no? ujú. O por qué, o sea, pero es que ¿dónde? O sea, ¿cómo? ¿Dónde está escrito que a fuerza Sí, muchas personas tienen mamá y papá y no la pasan muy bien que digamos, o claro. no tienen un papá presente, o no tienen un papá, tienen un papá agresivo, o Claro. tienen un papá que nunca ven? Entonces, ¿dónde está escrito eso? Yo creo que el tema de la familia es procurar que los niños, niñas y adolescentes tengan una infancia Ujú, feliz, una infancia amorosa, una infancia llena de salud mental y una claro. infancia también económicamente estable, ¿no? Ujú. Eso creo que es, no millonarios, Sí. económicamente estable, ¿no? Creo que eso es lo importante para poder
ejercer la Sí, maternidad. y también este rollo va un poco como ligado, ¿no? Al dicho social que dicen que las mujeres tenemos por instinto este don de la maternidad, ¿no? O sea, y creo que va esto muy ligado al tema de romantizar la maternidad, ¿no? Porque entonces, si tienes ese instinto, entonces ser mamá se te va a dar así como por don divino. Y hace poquito escribí un artículo que justo hablaba de que no existe el llamado, Instinto instinto maternal. maternal, exacto, no existe el instinto maternal, porque los instintos no es algo que se aprende, ¿no? Y ser mamá y ser papá es algo que se aprende en el ejercicio del día a día, pero que decía que a quién le conviene creer que las mujeres tenemos este instinto, pues a la sociedad y sobre todo al patriarcado, ¿no? A este sistema patriarcal para mantener de nuevo a las mujeres en los espacios privados, ¿no? Y que no estén ocupando esos espacios públicos. Es que, ¿quién te enseña a tomar la decisión de si quieres o no quieres ser mamá? Nadie te Ujú, lo enseña, porque desde que ujú. eres chiquita te ponen Se una asume. muñeca, ¿no? Te ponen una Ujú, muñeca, tú vas a ser la mamá, cuántos hijos vas a tener, y toda la vida te van, no solo en la casa, en la escuela, en la tele, los ujú, muñecos, o sea, el tema de que vas a las jugueterías y está lleno de rosa y de muñecas a las que ujú. darles de comer, cambiarles el pañal, etcétera, ¿no? Sí, Y esas muñecas no las pueden usar los niños, ujú. ¿no? Digo, hoy en día es distinto, Sí, claro. pero en nuestros tiempos no era así. O sea, hoy yo tengo sobrinos que juegan con muñecos y que Ujú, seguramente cuando crezcan van a ser unos excelentes papás, claro. ¿ok? Porque ya lo saben desde pequeños, ¿no? Ujú, Entonces, nadie te enseña, nadie te prepara para esta decisión tan difícil. Yo creo que es una de las decisiones más difíciles de la vida. claro. Después hay una presión enorme porque si no eres mamá, entonces no sirves en la vida. O sea, yo Exacto. fui mamá hasta los 42 años, fue que hice mi proceso de adopción y entonces hasta ese momento fui mamá. Ujú. Pero antes era, o sea, me sentía mal porque decía, híjole, que, o sea, no No estoy estoy, no completa, estoy ¿no? completa, ¿qué Ujú, hice? ¿Qué pasa? Pero también por mi cabeza pasó la parte de no ser mamá, pero ujú, hay ahí una confusión entre que no sabes cómo decidir, o sea, cómo pones en la mesa los pros y los contras ujú. para saber si quieres o no quieres ser mamá, porque yo creo que es igual de difícil y es igual de fuerte tomar la decisión de ser mamá que de Que no de ser no ser mamá, mamá. ¿no? Porque Ujú, también o ser mamá autónoma como lo soy ujú. yo, ¿no? Porque de todas maneras vas a ser juzgada Sí. y porque la maternidad es una decisión personal y es una decisión muy, 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 muy fuerte. O sea, ser mamá es que te cambien el cerebro, o sea, te quitan el cerebro y te ponen otro, ¿no? Sí. Como pasaba en esta película donde están ahí todos los Sí. sentimientos y demás, te empiezan a Sí, sí, borrar sí. pensamientos Y y van te cambiando. van cambiando y te ponen otros, ¿no? Se te Ujú, olvida todo en la vida, pero más allá de eso, realmente es que te empiezan a importar otras cosas, ujú, empiezas a pensar totalmente distinto a como pensabas, pero no es para todas. ¿Y por qué ujú. te digo que no es para todas? Porque hoy que me encuentro en una maternidad autónoma, es muy complicado, es Sí. muy difícil, es muy pesado, es una carga mental muy pesada, es una carga emocional muy pesada. Y Económica. económica también es muy, muy pesada económicamente, Ujú, ¿no? Como por ahí dicen, no, o sea, no tengo la pensión, pero tampoco tengo un exmarido que me está peleando la custodia de mi hija, claro. ¿no? Que es Ujú. bien fuerte decir eso, es Sí, que bien hoy fuerte. que hoy ca hacemos mención, ¿no? Porque, creo que uno de las principales violencias que se ha visibilizado más en estos últimos tiempos es la violencia vicaria y la violencia de, alimentos, ¿no? De morosidad en alimentos. Entonces, creo que esta Claro, es una parte que tú al hacer esta elección, ¿no? Porque al final de cuentas es una elección, la maternidad, eh, pues te evitas esta parte, ¿no? es que Pero sí, o sea, esto no quiere decir que todos los hombres sean claro. iguales, ¿no? Porque no todos los hombres son iguales. Conozco excelentes papás y tampoco lo hice no voy a tener un papá porque si no me va a quitar la custodia o Ujú, no me va a dar pensión o no, o ujú, sea, creo que se pueden dar distintos casos, pero
volvemos al tema de la difícil decisión de ser mamá. ¿Es muy pesado? Sí, es muy pesado. Por eso mismo, o sea, no es que te quejes, es desromantizar el tema de la Ujú, maternidad. Y es que no es para todas porque necesitas cuidar muchísimo tu salud mental, muchísimo. Yo nunca antes me había dado cuenta de lo importante que es estar bien mentalmente para ujú. poder ser mamá, porque, o sea, y no es que yo, ya peace and Sí. love y medito diario, y, o sea, no, al contrario, todos los días me enfrento con tengo que estar bien, tengo que cuidarme, tengo que ir Ujú, a terapia, tengo que ver si necesito medicinas, tengo que estar bien yo, porque esa es la única manera en la que se puede ser mamá. Entonces ujú. ahí es donde viene todo este tema de las personas que no quieren ser mamá o que fueron mamás sin quererlo, por eso es la maternidad tiene que ser deseada, ¿no? Ujú, Porque entonces si no viene una carga todavía más pesada, exacto. porque queriéndolo es pesada, no queriéndolo debe ser pesadísimo, ¿no? Sí, Pesadísimo. y justo hablabas de la decisión tanto de ejercer la maternidad como de no ejercer la maternidad. Es una decisión muy compleja en una sociedad que asume que en algún momento de tu vida tiene que llegar la maternidad, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, nosotros hablamos la temporada pasada, justo en el último episodio, de decidir no ser mamá, ¿no? Y cuáles eran como, nos decía Irán, de Nunca Madres, que también el ejercicio de las no maternidades, porque decidir no ser mamá también es por muchos factores, ¿no? O sea, no nada más porque no quiero, porque no tengo el instinto maternal, sino por muchos otros factores, muchas veces porque ya lo intentaste muchas veces, ¿no? Y no es posible. Entonces decides, después de un proceso tan difícil, porque hay que decirlo también, eh, a veces el intentar tantas veces ser mamá y no poder es muy doloroso, ¿no? Para las personas. Entonces, son muchos factores también por los que se decide no ejercer la maternidad, así como cuando ahorita estamos hablando de sí ejercer la maternidad. Por ejemplo, Rebe, para ti yo creo que fue yo lo miro así desde fuera, ¿no? Una doble elección. O sea, primero el sí quiero ser mamá y cómo quiero ser mamá. Sí, ahí también es un tema, el tema de la edad, porque Ujú, no te haces más joven. claro. Entonces, yo iba pasando de pareja en pareja sin encontrar esta persona con la que pudiera crear una familia, que era Ujú, la idea que en algún momento tenía, ¿no? O sea, sí. porque crecemos con esa idea de te enamoras, te casas, Ujú, tienes los hijos, hijos. perro y camioneta, ¿no? Ujú, Entonces, eh, yo viviendo en este momento, no encontraba esta persona con la que ujú, pudiera coparentar. Después viene un tema también de, hay parejas que no quieren tener hijos. Entonces, si una pareja te dice: "Es que yo no quiero tener hijos", ujú, y entonces tú ahí es que dices: "Híjole, ¿y qué quiero?", ¿no? Me quedo con esta pareja, pero no tengo hijos, o, ¿qué hago? Y entonces, ujú. en el afán de seguir el sueño de otras personas o el sueño del amor, yo no decidía ser mamá, no, como que estaba en el closet de quiero ser Sí, mamá, claro. ¿sabes? O sea, porque hoy en día es un tema de no seas vulnerable, no te abras, Ujú, no digas realmente tus sueños. Entonces, yo escondí mi sueño mucho tiempo porque yo sí quería, siempre quise ser mamá. ujú, Claro que también quise ser mamá desde esta ignorancia de lo que significaba ser mamá, claro. ¿no? Porque parece todo muy rosa y no lo es. Entonces, eh, esta parte de elegir, entonces, en un momento en que yo no tenía pareja, en un momento en el que ya no me estaba haciendo más joven, ¿no? Claro. Decir, yo quiero ser mamá, creo que es un momento, creo que tengo todos los elementos posibles para ser mamá, Ujú, quiero hacerlo, ¿qué posibilidades hay? Y entonces, si hay un mundo de posibilidades para todas las claro. mujeres y hombres, porque también está en los hombres, o sea, Sí. no, como dices tú, no sé si sea un instinto o si es un tema de querer o no y de pensar si realmente lo quieres hacer o no. Ujú, Entonces, ahí
empecé a ver todo el abanico de posibilidades que había para poder ser mamá, ¿no? Ujú. La primera es la natural, ¿no? Claro. O sea, buscar opciones de hacerlo naturalmente. Claro que también, si te pones a pensar en el estereotipo de entonces busca una pareja, enamórate, cásate, pues se te va a ir quién sabe cuántos Sí. años y, y no va a pasar, ¿no? O Está, incluso si es de manera natural, también, eh, siempre digo yo, es la naturaleza hasta también es injusta con nosotras las mujeres por el tema de el mal llamado también, reloj biológico, ¿no? claro. Porque incluso si tú lo quieres hacer de manera natural, pero te encuentras en una edad en la que, híjole, si pasa un año, ya hablando de un año, es mucho tiempo para ya poder ser mamá de manera natural, No, ¿no? y yo iba al ginecólogo y me parece hoy algo muy violento lo que hizo, pero Ujú. eh, me hacía una lista, ¿no? Me sacó un papel y me decía, ¿cuántos años tienes? Tantos, ok. Son las posibilidades de que tu hijo salga mal de acuerdo Mm, a cómo vayas dejando sí. pasar los años, ¿no? Ujú, Entonces, ¿es ahora o nunca? O sea, ujú. vete a inseminar ahorita o si lo Saliendo quieres de hacer, aquí, saliendo de aquí, te recomiendo estos doctores, vas a esto. Entonces, sales un poco choqueada del tema, ¿no? O sea, de verdad, yo salí sin palabras, o sea, ujú. ¿qué hago? O sea, porque además la decisión no es como sales del ginecólogo y dices, ah, sí, claro, voy, Sí voy a y ser mamá. sí voy a ser Ujú, mamá y ahorita voy, ¿no? Entonces, sí te deja con ese mal sabor de boca. A mí, mi ginecólogo me dijo esto y entonces era, ¿y ahora qué hago, no? O sea, ujú. salgo como gallina sin cabeza, así, ok, tú vas a ser el papá de mis hijos, Pero o, además o, también hay que decirlo, Rebe, que, estas formas de elección no están al alcance de todas las mujeres, ¿no? Porque también. si era un proceso natural, como ya decías tú, o por medio de la ciencia, es carísimo. Claro, también eso es un punto muy importante. O sea, sí, claro, también vas y exploras todo el tema de inseminación. En mi caso Ujú. así lo hice. Sí, además de caro, doloroso, que Incierto. incierto, porque yo también a la par vas escuchando historias de otras mamás. Y Ujú, yo escuchaba historias de 2 amigas cercanas o de 2 personas cercanas que lo estaban intentando a través de la inseminación, que ya habían gastado tiempo, que ya habían ujú. gastado muchísimo, pero muchísimo dinero, Sí, y que habían gastado, sobre todo, a su persona, como dices tú. O sea, se habían desgastado en cuerpo y alma por ser mamá. emocionalmente. O sea, que Sí. esto también es bien importante. O sea, esta parte de cómo nos desgastamos por lograr algo que no sabemos ni siquiera qué es, porque Ujú, no sabemos qué es la maternidad hasta que estamos con un bebé en brazos. ujú, O sea, no, o en la panza, como cada una haya vivido su maternidad, pero no sabes qué es la maternidad hasta que la ujú. vives, porque te la pueden contar de mil y un maneras. Y además porque todo puede ser un día caótico, pero cuando ves a tu bebé o a tu niña sonreír, o sea, se te olvida lo caótico. Y entonces, claro, vas y posteas o le cuentas a tus Claro. amigas, es que estoy enamorada de mi hija, es que mi hija es lo máximo, es que mi hija es preciosa, foto de mi hija sonriendo, ¿no? Y todo el mundo dice, claro, pues está Sí, es increíble la rosa. maternidad, sí es Sí. rosa, te juro que sí es rosa. Entonces, ese es el tema. Sí, es un tema muy costoso. Ujú, Es un tema que tampoco es para todos, porque, tampoco sabes en temas de salud cómo es ujú, que pueda ser, ni tampoco es cómo, o sea, cómo vas a experimentar este proceso, no lo sabes, ¿no? Entonces, pues, tomar esta decisión de cómo hacerlo, ¿no? De, ujú. a ver, lo hacemos de forma natural, lo hacemos, de forma, de la inseminación artificial, que además, de pronto también algunas clínicas no son éticamente responsables, ¿no? Y entonces no te dan la información de forma correcta. Como Qué dices fuerte, tú, ¿no? el tema de lo que cuesta, ¿no? Que Ujú. también, cuando te das cuenta de lo que cuesta la maternidad, es, Sí, híjole, tienes que estar preparado para tener, ese tema sí. de económico muy bien resuelto para que no te esté fastidiando toda la vida Ujú. y para que no estés sufriendo por este tema que es muy importante también a la hora de tener hijos, ¿no? Entonces, sí, vas,
tienes un abanico de posibilidades y de acuerdo a tus posibilidades económicas, culturales, morales, etcétera, etcétera, porque Claro, se vale cada todo, cabeza es un sí. mundo y cada quien opina distinto, ¿no? O Ujú, sea, yo fui mamá por adopción, pero no todos están de acuerdo, ¿no? ujú. Por ahí una conocida me dijo alguna vez, que antes era mi amiga, hoy es mi conocida, me dijo, es que quién sabe qué genes puedan tener, ¿no? Exacto. Y yo digo, ok, pero y tú vas y al chavo que conociste en el antro Sí, le no le preguntas, hola, ¿cómo preguntas, estás? Oye, sí. ¿qué genes tienes tú para Ujú. ver si me quiero reproducir contigo, Sí. no? O sea, se me hace, además de una falta de respeto, se me hace una tontería esta parte. Por supuesto Ujú. que sí, pero es respetable. Si alguien quiere tener hijos genéticamente perfectos, pues buscarse una pareja genéticamente perfecta, Perfecta, claro. ser genéticamente perfecta, ¿no? Y entonces combinar estos genes para poder tener un hijo, ¿no? Pero, también hay muchos prejuicios todavía alrededor de la adopción. O sea, creo que, mencionas uno que es súper importante y que alguna vez, yo también he escuchado, ¿no? Es el tema de, y los y es que quién sabe de dónde venga, ¿no? Eh, todavía hoy se hacen presentes en la sociedad. ¿Cuál fue tu proceso en, digamos, para elegir esta, maternidad por adopción? Mira, yo vengo de una familia donde de Ujú, parte de mamá y de parte de papá tengo familia por adopción. ujú. Entonces, para mí no era algo distinto. Por supuesto que las adopciones antes eran Sí. diferentes a lo que es hoy, ¿no? Hoy estoy Ujú, frente a un micrófono, lo hablo, lo platico. Antes era un secreto. ujú. Mi hija lo sabe, ¿no? Mi hija tiene 4 años, mi hija lo sabe, lo platica, Ujú, o sea, a su manera, claro. evidentemente, porque es la mejor forma, porque la verdad nos hará libres. Ujú, Entonces, eh, para mí no fue tan complicado el tema de la adopción, para mí era una opción más. ujú. Ok. Lo que no sabía de la adopción son todas las cosas que vine descubriendo después, porque yo no Okey. llegué a mi proceso de adopción siendo perfecta y siendo, Ujú. o sea, me creía perfecta, Pensabas que eras perfecta. me creía todopoderosa, feminista, Ujú. etcétera, etcétera, superpower, mujer, ¿no? Mujer Empoderada. empoderada. Y entonces, cuando yo llegué al proceso de adopción, por supuesto que me batearon, ¿no? Porque Okey. eso no es lo que requiere un bebé. Eso no es lo que requieren las infancias. No requieren Ujú, a la mujer superpoderosa y no ujú. requieren que tú seas. ¿Cómo es este proceso legalmente? Porque también hay muchos, mitos sobre el proceso legal para las Pues adopciones, ¿no? mira, primero el tema legal es que tienes que ser una persona, Ujú, demostrar que realmente eres una buena persona, ¿no? ujú. O sea, ¿y cómo se hace? Pues a través de un montón de entrevistas, a través de un montón de documentos, requisitos y demás. Todo el mundo dice, ay, es que el proceso es súper complicado y es súper difícil. Claro, te van a dar una Claro. personita a cuidar Ujú, para toda la vida y es una ujú. decisión que no es revocable porque tiene los mismos derechos que tiene un hijo biológico. Sí, Entonces, legalmente hablando, tiene y debería de ser un requisito hacerlo. ¿Por qué? Porque de pronto la adopción se ujú. vuelve un negocio, o sea, un negocio negro, ¿ok? Entonces, se hace negocio con las infancias y Sí, eso es lo más peligroso y lo más triste que puede haber. Por eso mismo es que hay que cuidar que sí sea una institución que sea fidedigna, legalmente. que sea Ujú, legal, que cuente con todos los requisitos para que entonces realmente puedas tener una adopción legal y ujú. correcta. ¿Por qué? Porque pasan muchas adopciones que le compran el hijo a alguien, Sí, de niños robados, de instituciones que cobran un dineral para poder darte un niño o sí, niña en adopción, ¿sabes? Entonces, todas esas cosas, sí, que hay que entonces cuidarlas, porque aquí lo que estamos protegiendo son las infancias. ujú. Entonces, hacer un proceso de adopción ilegal es
totalmente incorrecto. O sea, Sí. por eso la legalidad, y que es de lo que hablas aquí, Ujú. es lo más importante que debe haber para procurar a estas infancias. ¿Por Sí, qué? Porque así evitamos la trata, evitamos el sí. robo de infantes, evitamos todas estas instituciones que están lucrando Ujú. con niños, niñas y adolescentes. Y en este camino de la adopción he conocido, sí, muchas adopciones Okey. de esta forma ilegal, Sí, ¿no? De que dicen, es muy difícil los trámites. Yo creo que me voy a ir a un pueblo y voy a entonces a comprar un niño o niña, sí. lo cual vulnera totalmente a las mujeres, vulnera Ujú. totalmente A a los las niños, sí. infancias y es un delito completamente. En el afán de ser mamá, ¿qué cosas te vas a atrever a hacer? ¿Qué Sí. le ¿A vas qué a estás decir a tu dispuesta? hijo o a tu hija? Ujú. ¿A qué, o sea, cómo puedes llegar hasta ese momento? Entonces, para mí, los trámites de adopción me parecen totalmente correctos. Que hay Ujú. burocracia, que hay, Ujú. que hay muchas áreas de oportunidad, por supuesto, pero tiene que haber una institución legal que revise que tú seas una buena Sí, persona, por porque yo creo supuesto. que tú eres increíble persona y que vas a Ujú. poder ser mamá, magníficamente mañana. Pero no es cierto. Quizás, o sea, por eso te piden estudios psicológicos, estudios de salud, Sí. te piden antecedentes no penales, un montón de Ujú. cosas. Revisan tu historia, psicológicamente ven cómo estás, te hacen entrevistas, entrevistan a tu Ujú. familia, entrevistan a tus jefes, hacen muchísimas cosas. Ujú. Entonces, pues esto, o sea, necesitamos tener una institución que valide que tú realmente seas bueno o en el medio de la adopción se llama idoneidad, Ujú. que tú seas idóneo para ser mamá o papá Sí. de un niño, niño o adolescente. Eso es lo que necesitas, legalmente hablando, ¿no? También creo que existe otro mito alrededor de las adopciones. Yo, cuando iba en la prepa, hice mi servicio social en una casa cuna del DIF, pero era una casa cuna en donde ya no eran bebés, ¿no? O sea, ya eran, niños de 4 a 12 años, me parece, que pueden estar hasta ahí, ya después pasan a otra casa en donde son ya niños a partir de, 12 hasta antes de cumplir la mayoría de edad, ¿no? Y es esta parte de que cuando se elige adoptar, todo mundo quiere bebés, ¿no? Y no a estos otros niños que también necesitan esta parte de, una familia, ¿no? Una mamá, un papá. Primero, creo que una de las cosas más importantes que yo fui aprendiendo en este Ujú, proceso de adopción fue que lo más importante son ellos, las ujú, infancias. Las infancias son lo más importante que hay. No ujú. eres tú. O sea, yo tengo un deseo de ser mamá, pero ellos tienen un derecho legal, tú lo Sí, sabrás mejor, tienen un derecho legal de tener una familia. Y yo siempre le agrego que un derecho divino de tener una familia, claro. ¿no? Entonces, de ahí parte todo el tema, ¿no? Ujú, O sea, después, claro, todos quieren adoptar un bebé, ujú. y ahí también es donde está involucrado el tema del mercado negro, porque, Sí. a ver, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué no puede ser un bebé? Porque Ujú, los niños que llegan a estas instituciones ujú. necesitan estar con una investigación sobre qué es lo que pasó en sus vidas, Sí. sobre saber si la familia biológica, que es el principal derecho de los niños, niñas y adolescentes, puede o no cuidarlos. Ujú. ¿Dónde está la mamá? ¿Dónde está el papá? ¿Por qué la mamá o el papá no los pueden cuidar? Si está la Sí. abuela, los abuelos, si están los tíos. O sea, primero se hace una investigación Ujú. enorme de todos los niños que llegan a estos lugares. Sí, y muchas veces esos niños no son, únicos, ¿no? O sea, muchas veces también llegan con hermanos o Exactamente, hermanas. pero si te fijas, o sea, esta investigación no es de llegó un bebé Ujú. y la investigación no lo hacen en 5 minutos. Tienen que Sí. hacer una investigación donde pasan meses, a veces Ujú. años. A veces hay Sí. que investigar entonces si la mamá puede o no puede y entonces es un proceso de años y entonces los niños van creciendo, ¿ok? Ujú. Entonces, eso es una primera parte, ¿no? La segunda parte es los niños también, los niños y niñas que llegan ahí, llegan porque sus papás tuvieron alguna Ujú. dificultad o algo, algún tema que no pudieron cuidarlos, ¿ok? Y entonces
son niños mayores, pero ¿qué es lo que a ti, como saliéndome del rollo de las infancias, qué es lo que a ti te mueve? ¿Tú quieres Ujú. ser una mamá o un papá o quieres tener un bebé? ¿No? Exacto. Entonces, pues por supuesto que los niños y niñas grandes o los adolescentes incluso, Ujú, pues tienen todo el derecho de tener una familia y de vivir en familia, ¿no? ujú, Hay diversos programas en donde se promueve esta parte de tener niños y niñas más grandes o ujú, incluso adolescentes. Yo escuché ujú, hace poco el caso de una señora que tenía 50 años y adoptó a una niña de 17 años, ujú, ¿no? Me pareció una historia increíble claro. porque estás adoptando a una niña con la que vas a vivir mil historias y vas a vivir una maternidad completamente distinta. Es Sí. parte de la romantización de la Ujú. maternidad, el que a fuerza tengamos que Un tener bebé. un bebé, Ujú, ¿no? O sea, el que a fuerza tengamos que tener un bebé para entonces decir, ah, ok, claro, o sea, ujú. ya soy Sí, mamá. No, como seguir el patrón y la regla de lo que establece la sociedad o lo que toca, ¿no? Porque entonces, si no vives estas etapas, piensas que eres, no sé, yo lo digo desde fuera, ¿no? Que eres menos mamá, ¿no? Si no lo tienes contigo desde que es un bebé. no, hombre, o sea, eres mamá y cuando recibes a estos niños, niñas o adolescentes, te vas dando cuenta de cómo van. Para mí hay una palabra muy mágica Ujú, que acabo de descubrir y que es que la pienso cada vez que veo a mi hija y se llama florecer. O okey. sea, yo he visto a mi hija desde el día que la conocí hasta hoy, lo único que la he visto día a día es florecer. Ujú. Y estos niños, niñas y adolescentes que vivieron una historia, porque todos, no solo uno, todos, Sí, absolutamente todos los niños y niñas y adolescentes que están en esta situación, todos tienen una historia muy triste, todos ujú. tienen una historia de abandono, una historia de violencia, una historia, Dificultad. una dificultad, y todos tienen una historia muy triste. Y ver Ujú, cómo cuando se integran a una familia, porque he podido ver estas historias y seguir historias de algunos de los seguidores que me escriben, ujú, que me mandan fotos, que me cuentan. Cuando empiezo a ver sus historias, veo cómo sus hijos florecen, veo ujú, cómo sus hijos van, les cambia el rostro, ujú, cómo el tema de tener esta estabilidad, este amor, que el amor no lo es todo, o sea, esta estabilidad, este amor, esta paz mental, esta estabilidad económica, ujú. cómo los empieza a hacer florecer. Y entonces ahí te das cuenta de lo importante que es esto. Ahora, yo no tuve a mi hija desde que nació, me hubiera encantado tenerla Ujú, desde que nació. Esto no cambia absolutamente nada con el amor que le tengo. Esto no me hace menos mamá. ujú, Esto, o sea, ser mamá lo vas haciendo día con claro. día, lo vas trabajando día con día. Y es un amor que nunca en tu vida había sentido ni por el más patán de todos los hombres que te pudiste enamorar. Em, es un amor que supera el amor a tus padres, que supera el amor a ti misma incluso Ujú, muchas veces. Es un amor enorme, ¿no? En una maternidad deseada, ¿no? claro. Entonces esto pasa con estos derechos de los niños y de estos derechos de las infancias, que lo más importante son ellos, Ujú, que no importa la edad que tengan, todas las infancias tienen derecho a tener una familia. Y ahí exacto. es cuando no importa qué edad tengas, qué edad tengan, porque entonces ahí viene la pregunta de ¿qué quieres? ¿Tener un bebé o ser mamá o ser papá? Exacto. Creo que, nos has compartido algo muy valioso, y que es el derecho que tienen estas niñas, niños y adolescentes de tener una familia, ¿no? Y esta pregunta que debes hacerte, ¿no? De si quiero tener un bebé o quiero ser papá o mamá, ¿no? Creo que esa es la diferencia, ¿no? Entre, entre esta maternidad deseada y elegida, ¿no? Que no importa, como tú decías, eh, la edad que tienen los niños o las niñas que quieren y merecen una familia, ¿no? Sí, o sea, es bien importante esto y además mucha gente se queja del tiempo, Ujú. ¿ok? Es que se tarda muchísimos años. ¿Cuánto tardaste tú? Yo me tardé 10 meses y en pandemia. Okey. Claro Ujú, que mi historia, y siempre lo digo, mi historia es una historia muy particular y una ujú, historia con mucha suerte de por claro. medio, con muchos ángeles de por medio, con Ujú, mucha, o sea,
es una historia distinta. Sé que no todas las historias son iguales, pero yo también estaba abierta en esta mentalidad de no recibir solo un bebé, sino Ujú, recibir un hijo o una hija, porque claro. además también hay pocas sorpresas en esto de la adopción. Ujú, Yo sí dije, niño o niña, lo sí, que claro. llegue será lo que tenga que llegar, porque el destino, la Ujú, vida, el Dios, universo. el universo, lo que en cada quien crea, Ujú, eso lo decidió, ¿no? Para mí ujú, fue algo muy mágico, porque además, imagínate que yo conocí a mi hija y cuando la conocí, mi hija se llama Alejandra y mi ujú, hermano se llama Alejandro. Si yo hubiera tenido okey, una hija biológica, le hubiera ujú, puesto Alejandra. Entonces, okey. Qué pues bonito. una diosidencia, Sí. ¿no? Que además mi hija, digo, se parece muchísimo a mí en mi carácter, Ujú, se parece también físicamente también a mí, porque también te vas mimetizando, pero también porque es un trabajo de la gente en donde ella estaba, ujú, que dijo: "Esa señora y esa niña tienen que estar juntos". sí. Aunque lo pienso y sé que quizás no es el foro para decirlo, pero sí sé que el de arriba tuvo Ujú, muchísimo que ver. O sea, ujú, sí sé que el de arriba tuvo muchísimo que ver porque estábamos destinadas, o sea, estábamos sí. destinadas a estar juntas y que volvería a vivir la vida 1000 veces como la viví para que me tocara esa misma hija, ¿no? Ujú, Pero mi punto iba al punto de la gente espera mucho tiempo, se tarda mucho tiempo. Claro, porque si yo digo, quiero un bebé, de hasta 1 año de edad, ujú, ¿no? sí, claro. Pues imagínate, primero no va a haber porque tienen que hacer todas las Ujú, investigaciones, ¿no? Segundo, aparte dices, quiero un niño con tales características, pues ujú, no, o sea, sí, pues si no es exacto. tienda, ¿no? Sí, y Entonces, justo también me gustaría hacer énfasis en esto que mencionábamos antes, que si tu deseo de maternar, ¿hasta dónde te lleva? Porque yo también siempre lo he dicho, no todas las intenciones o las buenas intenciones en realidad son buenas intenciones, ¿no? Porque, creo que en lo que caemos mucho en este país y en muchos países todavía en temas de adopción, es justamente en estos delitos de trata de personas y explotación de los cuerpos de las mujeres y creo que todos estos temas que están detrás, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde tu deseo de maternar, ya sea por elección, y la otra que también sigue existiendo, no lo vamos a negar en nuestra sociedad, es estas elecciones elegidas por la presión social, ¿no? ¿Qué te llevan a hacer con tal de cumplir este deseo, ¿no? O este sueño, como nos hacen ver en nuestra sociedad? y ahí tienes que hacer un ejercicio de honestidad Ujú, muy fuerte. O sea, si lo que dice tu mamá, tu pareja, tu papá, tu ujú, familia, la sociedad, tus amigas, no te importara, ujú, ¿tú qué querrías hacer? exacto. También investigando un poco más sobre lo que significa la maternidad. Creo que hoy en día tenemos más micrófonos y Ujú, más medios para hablar de lo que realmente es la maternidad. O sea, sí, no estamos sonriendo y sí. diciendo, ay, mi hija es preciosa ahí. Ujú, O sea, lloramos un montón, sufrimos un montón. Claro que cuando volteas a ver y tu hija te dice, mamá, te amo, se te acaba todo ese sufrimiento, pero no significa que no exista sí, o que claro. no esté, ¿no? Entonces, eh, eso es una decisión que tienes que tomar sola, no Ujú, con una pareja. Si tu pareja, que ya tomó sola esa decisión, ujú. también está de acuerdo en que quiere ser mamá o papá, perfecto. Bienvenido. Bienvenidos, Sí. vamos a ser una familia, listo. Pero así no es. Ujú. Es me caso, mi novio dice, no, yo no quiero tener hijos, Ay, pero yo digo, entonces ay, ya. no, pero pues, ¿qué crees? Ya me Ujú, embaracé, entonces, ya nos casamos, tenemos al hijo, pero entonces él no colabora, ujú, entonces se vuelve un caos. O sea, yo hoy que soy mamá autónoma, digo, y si además tuviera un esposo con el que tuviera 1000 problemas, ujú. Dios mío, qué carga mental. O sea, Sí. porque nuestras mamás así fueron. O sea, yo Ujú, veo, mi mamá tuvo 2 hijos, ¿no? sí. Y yo decía: "Mamá, es que, ¿cómo lo hiciste?". Y además tenía un Ujú, esposo, y entonces veo también a muchas amigas que están con esta carga de la maternidad y de cuando hacen este chiste de tengo 2 hijos, pero en realidad es su esposo el que es su hijo, ujú. ¿no? Dices: "Dios bendito, no Sí, quisiera tener auxilio. una r un no quisiera Sí. tener una". O sea, claro que quiero tener alguien con quien coparentar porque me Sí, pero hubiera no una encantado. responsabilidad de criar, ¿no? Exactamente, o sea, de Ujú, terminar de crear. Y entonces ahí el tema de cómo no me podría tardar yo ujú, para poder adoptar, ¿no? O para poder ujú, o para poder ser mamá de la forma que quieras. Primero, estar segura.
Segundo, también dejarte guiar por cómo fluyen las cosas. Sí. Yo cuando dije, a ver, la maternidad in vitro no es lo mío, no, yo no quería ir por ahí, ¿no? Ujú. Naturalmente no se dio. ¿Qué voy a hacer? Voy a intentar esta parte de la opción, pero si no se da, pues tampoco voy a seguir exigiendo hasta desgastarme, porque entonces, Sí. ¿qué es lo que pasa, Flor, cuando una mamá o un papá llegan desgastadísimos Sí. de un Hacer, ¿no? Al proceso papá. a ser mamás? Imagínate que llegas después de tener 5 abortos, de tener Con tantos intentos de intentos de inseminación. inseminación, intentos de adopción, intentos de todo, y de pronto eres mamá. Y ser mamá, literal, se te explota la tacha, ¿no? O Ujú. sea, y es un desajuste, como sea que tengas, porque es un desajuste hormonal, un desajuste de neuronas, un desajuste de un montón de cosas, Ujú. ¿no? Y entonces, con este desajuste, llegas y eres mamá, te vuelves loca, Sí. te vuelves loca. Entonces, ahora que yo estoy de este lado, que ya soy mamá, sí recomiendo que, por favor, Por favor. por favor, no se desgasten en este Ujú. proceso de un deseo que ni siquiera saben realmente qué es, que investiguen muy bien qué es ser mamá, Ujú. que se exploren ustedes mismas, que vean si realmente es este deseo Sí, y hasta está. qué, o sea, qué tanto tienes que sacrificarte a ti misma para ser mamá, ¿no? Ujú. O sea, para cumplir este deseo y no, es como si fueras al maratón. Y entonces, antes del maratón, corres y te caes Sí, y te claro. accidentas y ¿Cómo vas a entonces, llegar a y la meta? cuando, Ujú. cuando, cuando ya quieras, o sea, cuando ya quieras ir al maratón de Chicago, pues ya no vas a tener fuerza Ujú. y en la primera te vas a caer. Ok, Sí. entonces sí hay que prepararse mucho, sí hay que leer mucho. Por ejemplo, el otro día una de mis seguidoras me preguntó, ¿no? Me dijo, oye, es que al escuchar todas las historias Ujú. de los niños y niñas por adopción, ya no quiero adoptar porque se me hace algo muy fuerte. Y por supuesto que es algo muy fuerte. Es una Claro, historia tan sí. fuerte que no todas podemos. O sea, en mi caso y en el caso de otras mamás, eh, pues es una historia que primero hay que introspectar Sí. nosotras para entonces poder criar a nuestros hijos y para que nuestros hijos les duela menos, porque les va a doler, pero Ujú. que les duela menos. Entonces, sí es investigar bien qué implica cada proceso, qué implica el proceso de inseminación, qué implica el proceso Ujú. incluso de ser mamá biológica Sí. con un papá que puede ser no una buena persona. Y si el papá no está contigo presente, tú vas a poder y vas a querer hacerlo sola, ¿no? Sí. Y eso no implica que todos los hombres sean malos, y, Ujú. o sea, puede Sí, ser es en la que tú elección elijas una personal. buena Ujú. pareja y entonces todo vaya conforme al libro, ¿no? Ujú. Pero, o qué significa ser mamá por adopción, Ujú. o sea, qué significa todo el abanico de posibilidades que Ujú. hay y hasta dónde yo estoy dispuesta a llegar con mi cuerpo, con mi mente, con mi vida, con mi economía, Ujú. para poder ser o no ser mamá. Y que también no ser mamá ya es hoy un grupo también muy abierto. Sí. ¿Por qué? Porque entonces es, tú no eres mamá, tú no vales, no tiene sentido tu Ujú. vida, o por qué elegiste, o eres mala, o no Sí. sirves, o no. O sea, Ujú. que merece todo el respeto del mundo esta decisión, ¿no? Claro. Y en este ejercicio de la maternidad, a mí me gustaría que también pusiéramos sobre la mesa este tema de maternidad autónoma, ¿no? Solamente tenemos a la mamá ejerciendo la maternidad en un mundo en el que los espacios laborales no están preparados para eh, que las mujeres podamos ser mamás y profesionistas al mismo tiempo. Y además existe esta brecha salarial. Sí, el que dijo que las mujeres podemos hacerlo todo, no es No, cierto, me lo mintió, invito a que lo intente. mintió. Sí. O sea, no es cierto, no podemos hacerlo todo. Ujú. No es cierto que no, es que no tienes que elegir entre tu carrera y Sí, ser por mamá. No, supuesto que por sí. supuesto que sí tienes que elegir, por supuesto, porque, a ver, si tu mente estaba enfocada 100% a tu trabajo y de pronto Ujú. llega una personita contigo a ocupar un espacio en tu mente, en tu vida, evidentemente no vas a Sí. rendir igual, no vas a ser Ujú. igual, no lo puedes hacer todo porque tienes que tomar decisiones. El mundo no está hecho para que seamos mamás y papás. Sí. Imagínate un mundo en donde todos trabajamos de 9 de la mañana a 7 de la noche. ¿En qué momento
puede Sí. ser mamá o papá. O sea, entonces tus hijos tendrían que estar en una guardería de 9 a 7 y entonces los verías para despertarlos y dormirnos y luego, y los fines de semana estarías cansadísimo y Ujú. entonces no puedes. El mundo no está hecho para eso. Entonces la maternidad y la paternidad se volverían un tema de privilegio, Sí. ¿no? Tienes el privilegio de tener dinero, de tener una comodidad o tener esa Entonces libertad, entonces ya podría ser mamá o papá. ujú, Pero o tienes el privilegio de que uno de los 2 no tiene que ser el hombre, uno de los 2 pueda ujú. trabajar mientras el otro está, o tiene entonces, el mundo no está hecho, no Ujú. hay que conciliar un montón Exacto. de cosas, hay que pedir permisos, hay que tener jefes que comprendan esta situación, que comprendan que a veces te tienes que salir temprano porque tienes que ir a cuidar a tu tienes que verlos, porque Sí. tienes que criarlos, porque además nos quejamos tanto de una que la humanidad está cada vez más en Ujú, decadencia, pero no hacemos nada porque estas nuevas personitas, ujú. ¿no?, puedan estar criadas de mejor manera. Claro. Entonces, claro, pues tú tienes que hacer maravillas y salir y entonces, o sea, por eso ya tenemos el estrés hasta acá, porque entonces salimos en la mañana y vamos rápido y Sí. el niño, llevas a tu hijo a la escuela y luego corre y corre al trabajo y luego te tienes que salir rapidísimo y tienes que comer. Yo en mis pendientes está ir al baño y comer, ¿no? Sí. Y corre y regresa por tu hijo y entonces luego, dale de comer y luego te pones a trabajar otra vez y Ujú. entonces luego lo duermes y luego sigues trabajando y entonces nos enseñaron que las mujeres malamente a veces nos enseñaron que las mujeres podemos hacerlo todo y que podemos con Exacto. todo. Y no es cierto, no es Ujú, cierto. Yo no puedo con todo. O ujú. sea, lo confieso, no puedo con todo. Entonces, No creo que haya alguna que pueda con todo. claro, Claro. entonces, claro, necesitas tener una tribu, necesitas tener que son cosas que no ves antes de la ma Sí, y de elegir. además, aunque seas, mamá autónoma, hay que decirlo también. Creo que el tema de la carga de los cuidados todavía sigue siendo para las mujeres, aún que estés coparentando, ¿no? O sea, no importa, porque creo que todavía vivimos en un mundo en el que la carga de los cuidados se destina específicamente a las mujeres, ¿no? Sí, yo afortunadamente conozco cada vez más parejas que Ujú, sí coparentan. ujú. Y eso es maravilloso. Eso me hace Sí, saber que hay una esperanza y que poco a poco la humanidad va a ser distinta, que lo porque vamos a lograr. sí, claro, o sea, yo, por ejemplo, tengo el ejemplo, más cercano es mi hermano. Mi hermano Ujú, coparenta, mi hermano trabaja, pero está con sus hijos todo el tiempo y los baña y los hace y ujú, sube y baja o sea, me parece que es algo que poco a poco las generaciones han ido corrigiendo. También ujú, tengo amigos que también hacen este tema de coparentar, no es solo ujú. la mamá es la responsable. Sí. El otro día platicaba con un amigo que me decía que en su trabajo le habían prohibido salir temprano porque él era hombre. Y Ujú. sin embargo, él es quien se encargaba de ir por su hijo al trabajo, digo, al trabajo, a la escuela, es quien se encargaba de Sí. cuidarlo porque su esposa estaba trabajando y entonces él era el que en esa familia se había Ujú, decidido que iba a tomar todas estas responsabilidades. ujú. Sin embargo, en su trabajo le prohibieron salir temprano porque él no es mujer y porque Sí, él no necesita salirse, ¿no? O sea, ¿cuántos hombres has visto que se están preguntando cómo tomar la decisión de sí, si de tu trabajo o tus hijos? Ningún hombre sí, se hace esa pregunta. Bueno, no. este compañero sí se hizo esa pregunta y al final en su trabajo no le dieron esta Ujú. oportunidad de hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cómo queremos que tengamos igualdad de oportunidades si a los hombres tampoco se les permite coparentar? O sea, Sí, yo siempre les comparto. Para mí todas estas, medidas y políticas públicas, disfrazadas de más derechos para las mujeres, como, más días de, licencia para maternar, ¿no? Permiso para después de que das a luz, para cuidar a tu bebé. Yo les digo, esa es una trampa, porque de nuevo nos ponen la carga a las mujeres, ¿no? ¿Por qué no a los hombres? O sea, en vez de darme más chance de tener más días de descanso después de, tener un bebé, ¿por qué también no le das más permiso de paternidad a él para que colabore en los cuidados? Porque al estar más yo en casa, yo tengo más
más tareas, ¿no? Más carga en el hogar. Entonces creo que también hay que poner atención en este tema de estas políticas que realmente tengan esta perspectiva de igualdad, ¿no? De coparticipar, de esta responsabilidad para paternar, para maternar. Creo que es bien importante. Sí, es una perspectiva de coparentar. Ujú. O sea, si te dan como hombre una licencia de 6 semanas y luego te regresas a trabajar. A ver, imagínate que tú que acabas de tener una operación y acabas de tener esa operación y te entregan a Sí. un bebecito, ¿no? Y si de por sí te estás volviendo loca más no puedes porque estás recién Ujú. operada y además tu pareja ya se tiene que ir a Sí. trabajar. Entonces, ¿cómo haces esto? Entonces, sí Ujú. necesitamos estas leyes que permitan que también los hombres participen, porque esto va a ir Ujú. cambiando culturalmente hablando, Sí. cómo es que estamos ejerciendo la maternidad y la Ujú. paternidad y cómo se coparenta, cómo se Sí. hace esta alianza para poder criar a este ser humano Ujú. que tenemos en conjunto. O Claro. sea, me parece que vamos a ser familias mucho más felices si hacemos maternidades y paternidades más deseadas, maternidades y paternidades más pensadas y Ujú. estudiadas y que haya un tema de coparentalidad, Claro. ¿no? O sea, y que también si tu elección es no tener una pareja, o porque en ese momento también no hubo una pareja, no significa Ujú. que cuando decidimos ser mamás autónomas, Nunca va a existir. nunca vaya a Ajá. existir una pareja, ¿no? Así de, no, yo no quiero. Alguna vez una de las entrevistas de la adopción me dijeron, es que tú odias a los hombres. No, señorita, no los odio. Así se Permítame. dio. Pero no, es simplemente, en ese momento Ujú. no había una pareja con la cual coparentar, porque a lo mejor conoces también una pareja y dices, híjole, no lo quiero para padre de mis Mm, hijos, ¿no? claro. Me acuerdo que alguna vez cuando estaba más joven, mis amigas y yo teníamos esta palabra, ¿no? Es Ujú. el papá de mis hijos, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Entonces jugábamos a cuál va a ser el papá de mis hijos, pero ya poniéndolo en un tema más serio, Sí. no cualquiera es material para que sea Ujú. papá de tus hijos, ¿no? Claro. Entonces, ser mamá autónoma no implica que no tengas una vida amorosa o que no Ujú. quieras tener una vida amorosa. Sí. Además de todo, cuando ya eres mamá, también te vas fijando mejor en cómo elegir una pareja, Ujú. porque además Sí, ya no solo eres ya tú no con solo quien va eres a tú convivir. y tampoco es que yo le busque un papá a mi No, hija. O sea, pero va a convivir con ella. si eso hubiera sido Ujú. antes. Simplemente es cuidar dentro de este Ujú. cuidado de las infancias, cuidar que esté con una persona que sea una buena persona. Y que además, cuando te rompen el corazón cuando eres mamá, Maggie, es como estar con una operación y tener que cuidar a tu hijo mientras te rompen el Sí, corazón, claro. ¿no? Entonces, Ujú. sí es mucho cuidar las infancias y mucho cuidar nuestra paz mental y Sí, nuestra así salud, es. ¿no? Así es. Ay, se nos fue muy rápido este episodio, pero, me parece que, tuvimos hoy como muchos aprendizajes y también como internamente invitar a quienes nos están, viendo, nos están escuchando, a cuestionarse, ¿no? Una de los principales lemas de este espacio es cuestionarnos todo, y creo que hoy, más que nunca, tenemos que cuestionarnos el tema de, la maternidad, ¿no? Eh, claro que somos, fieles creyentes de que las maternidades serán libres, deseadas e informadas, o no serán, ¿no? Entonces, creo que eso es lo más importante para construir una mejor sociedad para todas y para todos. Entonces, muchas gracias, Rebe, por lo que nos compartiste hoy. ¿Dónde te pueden encontrar para quienes, se quedaron interesados en tu historia, que quieren saber tu día a día, lo que nos compartes en tus redes? Me pueden seguir en @soy mamá de corazón, en Ujú. Facebook, tengo una fanpage, tengo un grupo para todas las mamás que quieran aprender un poquito más y en Instagram también @soy mamá de corazón. Oye, qué padre también el construir, ¿no? Esta, como tú decías, esta tribu de mujeres que necesitan esta red de apoyo, ¿no? Entonces, qué padre que lo puedas hacer y que también quienes están viendo y se identifican, o quizá también tienen, pues, cuestionamientos, dudas, preguntas, puedan tener a alguien de apoyo, de referencia, me parece maravilloso. Sí, hay veces que no me da tiempo de contestar, pero por supuesto que cuando puedo lo hago, o cuando Ujú. puedo hago un posteo, cuando hay
muchas veces la misma pregunta, pero bueno, intento poder hacerlo lo más posible porque yo me encontré con muchas dudas y me encontré con muchos tabús y me encontré con muchos aprendizajes, y esto que para mí es mi pasión de hablar y escribir, si lo puedo hacer para ayudar a alguien más, con una vida que cambies, está perfecto. Así es. Y ahora, antes de irnos, llegó la parte más difícil. Compártenos 5 cosas que nadie sabe de ti. A ver, yo creo que, bueno, la primera es que parece en todos lados que ser mamá es muy fácil, ¿no? Porque así lo hacemos ver todas las mamás. Sí. Y lo que nadie sabe es que no, que es muy complicado, Sí. que aunque parece que la llevo muy fácil, no lo es, ¿no? Me dicen, ay, es que tú se ve que es súper fácil. No, no es fácil. Entonces, nadie lo sabe, ya lo sé. La segunda es que parece que no necesito ayuda, ni para cargar el garrafón. Y sí necesito un montón de ayuda. Que quiero gritar muchas veces que necesito ayuda, ¿no? Que me hace falta ayuda, sí. Que son cosas que uno no piensa antes por esta misma lección de somos mamás, mujeres superpoderosas, pero no es cierto. O sea, no es cierto, ¿no? La siguiente es que me veo muy fuerte, pero tampoco lo soy. O sea, no lo soy, no soy fuerte. Soy una persona muy vulnerable. Soy una persona que sí necesito apapachos, que sí necesito cosas, pero que hay veces que esta imagen que tenemos que mostrar al mundo parece de, híjole, es una súper mujer. Y no lo somos, ni nunca lo seamos, porque los apapachos, la ayuda, siempre vale, ¿no? Y vienen bien. Vienen bien, ¿no? También el tema de las amigas, ¿no? Este mundo de los podcasts y del feminismo me ha hecho encontrar con muchas personas como tú cuando nos conocimos, que te hace abrir tu círculo y que te hace estar bien, ¿no? Bueno, ahí van 3, ¿no? ¿Cuál era? Bueno, la otra, que tengo un trabajo godín. Aunque ustedes no lo crean. Que por fuera me veo que hago cosas muy movidas y tal, pero tengo un trabajo godín. Y la última que cuando era chiquita quería ser actriz y quería trabajar en las telenovelas. Pues mira, no trabajaste en las telenovelas, pero no andas tan perdida, porque mira, hablar y escribir es parte de ese don artístico. Exacto. Definitivamente. Entonces, tan perdida no estás. Sí, no acabé en Televisa, pero en tu propio espacio. Exacto, sí. Exacto. Que eso es más valioso además. Exacto. Y bueno, antes de despedirnos, ya saben, antes siempre tenemos nuestro pilón que hoy nos los regala Dr. Ma, que si no lo conocen, vayan a conocerlo. Tiene unos productos, unas mascarillas increíbles. Y bueno, a ver, este es tu turno, Rebe, y léenos. ¿Qué dice? Como carne y salchichonería. Ándale, tu ticket. Dice, ha habido por el momento 3 grandes olas de feminismo llamadas feminismo ilustrado, feminismo sufragista y feminismo contemporáneo. Así es. Pues bueno, hoy aprendimos sobre un poquito de historia del feminismo, que digamos, teóricamente existen estas 3 olas. Hoy ya hablamos de 5 olas, ¿no? Y esta 5ª ola, que creo que es muy importante, que es la que incluye el ciberactivismo, el aprovechar las tecnologías de la información, los espacios digitales para promover la lucha y la causa de las mujeres, ¿no? Entonces, hoy nos llevamos esta información. Y pues muchas gracias, Rebe. De nuevo, gracias a ti, Flor. Este es tu espacio, eres bienvenida las veces que quieras venir a compartir. Y pues muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y nos vemos el próximo episodio en Voces Sin Filtro. Si les gusta, denle ahí me gusta, compártanlo, coméntenos, mándenos sus dudas, sus preguntas. Y nos vemos en un episodio futuro de Voces Sin Filtro, donde no callamos, gritamos. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Voces Sin Filtro, en donde juntas cuestionamos todo. Mis redes son @flor_repara en Insta, Twitter y TikTok. No olvides suscribirte. Te espero en el próximo episodio.